Pues tenemos hoy con nosotros al doctor Juan García, nuevamente por aquí por Lima, y una vez más le agradecemos pues que haya tenido la gentileza de estar con nosotros en los coloquios de filosofía del PAD para hablarnos pues de lo que queramos, pero le hemos propuesto un tema que tiene cierta actualidad, que es el género. Lo he titulado Género sí, género no, pero seguramente hay títulos mejores. A mí me ha pedido Manolo que hable de la ideología de género, con la que no simpatizo mucho, pero claro, como filósofo, me parece que tenemos que prestar atención a todo lo que hay, ¿no? Y entonces, lo que a mí se me ocurre decir, yo hablo un poquillo y luego podemos ya establecer un diálogo. Lo que a mí se me ocurre decir es esto: yo encuentro como una triple raíz de la ideología de género. Una raíz la encuentro en el feminismo. El feminismo, en cierto modo, tiene una razón, que es acusar al varón de que hace abuso de su fuerza física superior y hace violencia, y hay palizas de los hombres a las mujeres, que no me has hecho la cena como a mí me gusta, pues, y entonces, claro, esos son abusos, y dicen, pues hay que educar. Es cierto que hay una diferencia biológica entre el hombre y la mujer, pero se podría paliar con la educación. Y tienen razón hoy con la legislación, castigando severamente las violaciones o la violencia doméstica, o claro que sí, a los hombres hay que educarles, porque no podemos hacer uso de una presunta superioridad física para maltratar a una mujer, desde luego que no. Pero sobre esa base honesta, pues el feminismo luego monta un discurso un poco más ideológico, como diciendo que el hombre ha sido machista siempre, toda la historia, y ha subordinado a la mujer, y ahora la mujer reclama sus derechos, y lo cual, ya digo, me parece que es una interpretación un poco ideológica, porque eso estoy casi convencido de que no ha sido así, sino que, en fin, por ironizar un poco, es un chiste, pero me debería decir eso también. Cuando ir a trabajar era salir en el pesquero, estar 6 meses fuera, entonces yo me quedo en casa, quieto los niños. Y ahora que trabajar es ir a la oficina, 8 horitas, y luego un fajo billetes a fin de mes, ahora trabajo yo y quédate tú en casa. De manera que esta exageración de decir que el hombre siempre ha sometido a la mujer, yo creo que es ideológico, Simone de Beauvoir, y es un poco ideológico, porque seguramente lo que ha pasado realmente no es nada más que del siglo XIX-XX la mujer ha querido pasar del ámbito doméstico al ámbito civil. Y eso es una pretensión legítima, y en esta, que en el siglo XIX-XX ha cometido la mujer, como hace siglos, el siglo IV a.C., lo hizo el hombre. Porque antiguamente, antes de Grecia, antes de las ciudades-estado de Grecia, el hombre vivía en las aldeas, que eran familiares, en plan familiar, autoabastecidas. Tenemos aquí ganado, tenemos pasto, tenemos cereales, y vivimos ¿quiénes? Los abuelos, los nietos, la familia, claro. Y luego se fundaron las ciudades-estado. Y ahora nos tenemos que ir allí, o nos vamos allí, y ahora ya no podemos irnos todos, y ya no somos autosuficientes, tenemos que comprar cosas, la familia queda un poco reducida, y también se dio el paso de la sociedad doméstica a la sociedad civil en el caso del hombre. Y también fue traumático, porque las ciudades-estado, esas Esparta, Atenas de Grecia, pues se impusieron en ocasiones por las armas. Disolvemos estas aldeas y nos apropiamos de los territorios, y la gente que había hacer. Eso pasó, y eso está pasando en el XIX-XX, y con otra clase de problemas. Pues claro, si la mujer se incorpora al trabajo, a la vida social, pues hay falta de puestos de trabajo, es difícil conciliar la vida familiar y laboral, y una serie de problemas, bueno, pues que los iremos resolviendo, porque no tiene nada de malo que la mujer, en vez de ocupar el espacio doméstico, quiera ocupar el espacio social, o las que lo quieran hacer, lo pueden hacer, pero con toda legitimidad. Y seguramente esto es más cierto que esa otra acusación de decir el hombre siempre ha humillado a la mujer y la ha mantenido, porque eso seguramente no es verdad, eso ya es un exceso ideológico, ¿no? Bueno, entonces tenemos el movimiento feminista una base
base real, que a los hombres hay que educarnos y hay que potenciar la educación, un desarrollo de eso, que seguramente es ideológico, porque probablemente con objetividad lo que pasa es esto, que la mujer pasa a ocupar no se conforma con la vida doméstica, sino que quiere pasar a la vida civil, y eso trae como consecuencia pues, una serie de problemas y de ajustes que hay que hacer y que hay que ir resolviendo con el tiempo. Y luego tiene un exceso utópico, el feminismo, que es pues confiar demasiado en el poder educador y de la cultura para establecer una igualdad en la cual no se pueda diferenciar lo masculino de lo femenino. Eso es un exceso utópico, porque las diferencias biológicas existen y hay ámbitos en los cuales yo considero que los más legítimos son estos dos, el deporte y la educación diferenciada, porque en el deporte pues hay competiciones masculinas y femeninas y nadie se extraña de eso ni considera que sea porque no pueden competir lo mismo, porque no aguanta lo mismo un tenista que una tenista, y cuando han competido conjuntamente en torneos de exhibición no lo han hecho muy bien y entonces no se logra una igualdad. Hay diferencias biológicas y en la educación diferenciada pues posiblemente también, puesto que hay, por lo menos hay pedagogías que entienden que pues, la mujer espabila antes, tanto para conocimientos intelectuales como para relaciones con otras personas, en cambio los niños más tarde, y por otra parte pues si la educación, uno de los componentes de la educación es el deporte, y el deporte, bueno, pues entonces se justifica que haya por lo menos algunas líneas, algunos centros educativos que sostengan una educación diferenciada. Deporte, educación diferenciada, pero y por tanto una igualdad que supusiera una neutralización de la diferencia entre el hombre y la mujer. Ese es un exceso utópico del feminismo. Bueno, pero entonces ahí tenemos una línea que es el feminismo, que es uno de los factores, efectivamente, hay sociedades machistas, o hay fenómenos en la sociedad que son machistas, que donde el hombre se impone desconsideradamente a la mujer. Y entonces, claro, cuando la mujer intenta salir de la vida cívica a la vida social, pues se encuentra con dificultades, por no decir culturas orientales, los musulmanes, pues es donde el hombre va por delante, la mujer va detrás, y entonces son formas, o la ablación del clítoris o cosas así de la religión musulmana que son en Occidente pues intolerables, las consideramos vejatorias para... Bueno, consideramos esas manifestaciones de otras culturas y nosotros tenemos las nuestras con la pornografía y con otro tipo de cosas que son vejatorias para la mujer y deberíamos de cuidar. Bueno, feminismo, una de las raíces, pienso, de esta cuestión del género, de la ideología de género. Segunda raíz veo yo que es, como lo diría, el comportamiento alocado, la exageración de las conductas sexuales de los hombres y mujeres, de las personas. Con esto de la libertad y sobre todo con la multiplicidad, pues conductas, el hombre es un ser que inagotable, una riqueza interior exuberante, muy productivo, muy emprendedor y siempre quiere más en todos los órdenes. Y entonces cuando lo primero quiere comer si tiene hambre, pero luego ya se va refinando sus gustos y dice, ya no me gusta esto, ya quiero esto otro, y ya solo quiero comer marisco, y ya uno se hace un sibarita que solo quiere, y ya esto es basura, esto para los niños o para otro. Pero eso pasa con todo, y también pasa con la sexualidad, y entonces ya no me conformo con lo normal, o como un hombre y una mujer tienen un hijo, sino que empiezo a buscar complicaciones o exageraciones, o si va ahí, busco y ya aparece masoquismos o cosas o fenómenos raros, vamos a decir raros, aunque solo sean raros por minoritarios y por selectos, de comportamientos sexuales. Claro, atrocidades, por así decirlo, del comportamiento sexual de los hombres en la humanidad los conoce desde tiempos inmemoriales.
en la Biblia Sodoma y Gomorra y la sodomía y la bestialidad y todo lo conoce el hombre. Pero ¿qué ocurre? Pues que como realmente son minoritarios, pues pasan normalmente en las culturas desapercibidos. Pero con la gran explosión demográfica del siglo XX, pues entonces, ¿qué ocurre? Pues que aunque sexo con animales, bestialidad, que se llama, solo lo cometan 1 de cada 1000. Pero 1 de 1000 es uno solo. El pastor que está todo en el monte haciendo bestialidad. Pero 1 de 200 millones, 1 de cada 1000, cuando hay 200 millones, pues ya son 200.000. Ya son un colectivo significativo. Y si encima hay medios de difusión social que cuelgan un vídeo en YouTube o que una red social o que montan una asociación de gays, lesbianas, transexuales, LGTBI, pues entonces su visibilidad es mayor. Y no siendo porcentualmente significativo, realmente significativo, pero visiblemente por cabida en los medios de comunicación, por publicidad que reciben, e incluso porque algunos negociantes deshonestos captan, ven una fuente de negocios en esas nuevas y entonces hacen un crucero gay o un no sé qué, o el Día del Orgullo, y entonces venden y hacen eso. Entonces, y negociantes que fuera de la moral. Bueno, siempre ha habido gente que ha puesto prostíbulos, pero tampoco la moral, pues si yo gano dinero. Pues entonces, como digo, este exacerbamiento del comportamiento sexual de las personas, pues es otro factor. Por cada lugar a que estas gentes que tienen exacerbamiento de sociedad sexual, pues se pretendan constituir como colectivos, análogos a los colectivos existentes. Y entonces decimos, pues lo mismo que hay matrimonio heterosexual, habrá matrimonio homosexual, o habrá poligamia o poliandria, o habrá, simplemente son colectivos que tienen prácticas distintas y que exigen sus mismos respetos o derechos. Bueno, para mí esa es una segunda razón de la ideología de género. Porque, entre otras cosas, pues eso, porque pretenden catalogar con criterios sociales, colectivos, de presencia en medios públicos o de tal o de cual, conductas que no están basadas en el uso normal de la naturaleza para la reproducción, que es lo mismo que pasa con el feminismo, que quieren llegar a una igualdad prescindiendo de la diferenciación. Bueno, y la tercera raíz que encuentro de la ideología de género es el progreso de la tecnología, porque claro, un hombre y un hombre no pueden tener hijos y una mujer no pueden tener hijos, pero si ahora resulta que conseguimos coger de aquí óvulos y de aquí donantes de semen y los almacenamos en un banco anónimos y luego eso lo fertilizamos in vitro y alquilamos ahora un útero para que eso es lo realmente novedoso, o el invento, el descubrimiento, ¿no? Porque un útero de alquiler, un útero que solo haga la función de criar en sus primeros 9 meses a la persona nacida. Antes, lo más parecido a eso que había era el ama de cría. Cuando la madre no puede dar el pecho, pues entonces, bueno, pues esa fase, la alimentación, la lactancia, se la encomendamos a una ama de cría que le da de... Y ahora es vientres de alquiler, no madres de alquiler, porque la madre no es eso. Eso es quien se ocupa de 9 meses de la crianza, de los 9 meses intrauterinos. La madre es el gen, el óvulo que se fecundó, eso es de la madre biológica. Esto es útero de alquiler. Maternidad subrogada es una expresión, pero bueno, no es maternidad. Maternidad subrogada sería si no su óvulo y sería la madre, sino es simplemente un útero de alquiler. Pero ¿cómo se puede hacer eso? Se puede coger espermatozoides y óvulos que están en un banco de semen anónimos o ocultada su identidad y lo fecundamos in vitro y lo ponemos. Ahora resulta que 2 hombres y 2 mujeres, o 3 hombres o 3 mujeres, un colectivo puede tener hijos. Y entonces,
país, José Luis Rodríguez Zapatero, un presidente que tuvimos del PSOE, a quien debemos seguramente todos los males que está pasando ahora mismo España, pues dijo eso, que no se pusieron a partir de nacimiento padre y madre, sino parente 1, parente 2. Y entre la madre, pues, ha pasado recientemente, antes de venir aquí, la madre que había tenido un hijo iba a poner, ¿y usted en calidad de qué? Pues de madre, pues si es mi hijo. Dice, no, eso usted no puede poner ahí madre, usted tiene que poner ahí parente, adoptante, no sé qué. Pues yo no sé rellenar este papelete ni un hijo, rellénalo usted. Digo, yo soy su madre. Bueno, pues no parente 1, parente 2, ¿no? Claro que se han dado casos, por ejemplo, yo me enteré de uno en San Francisco, en Los Ángeles, en California, gobernaba Schwarzenegger todavía, que, claro, pues dos que no pueden tener hijos se hicieron con un hijo de otra mujer, y en fin, figuraba legalmente como su hijo. Y ahora resulta que se accidentaron el coche y murieron los dos. Y entonces el Estado, el niño a los servicios sociales, a que lo cuiden, porque se ha quedado sin sus padres. Y entonces era la madre diciendo, es que es mío, que me lo devuelvan. Si se ha quedado sin los padres para que yo lo tuve, pues lo quiero porque es mío. Y entonces consideraron incluso poner en las partidas de nacimiento los padres putativos y los padres reales, por si pasa eso, de que los padres putativos mueren. Porque claro, bueno, entonces esta tercera línea, raíz de la ideología de género, es esta. La técnica nos ha hecho olvidarnos un poco de la naturaleza, porque claro, si cuando hace calor en pleno verano podemos poner aire acondicionado y sentir frío, podemos desprendernos de la naturaleza y hacer cosas artificiales que sean contrarias o diferentes de las que la naturaleza nos presta. Y entonces si eso lo llevamos también a la genealogía, a la reproducción, a las relaciones, pues podemos hacer esas cosas, hasta cierto límite las podemos hacer, ¿no? Bien, pues de acuerdo con esas tres raíces, que son el feminismo cuando llega a ser utópico y pretende negar la diferencia entre hombre y mujer, que son las rarezas sexuales de los hombres, que podemos hacer cualquier cosa también, y el desarrollo de la tecnología, cuando se aplica a la generación humana, pues también permite posibilidades que no esperábamos ni contemplábamos. Entonces aparece esto que es la ideología de género, que yo creo que es separar la cultura, la ley, la educación, de la naturaleza biológica, física, corpórea que tiene el hombre, hasta el punto de que uno pueda decidir su identidad arbitrariamente, libremente. Y entonces yo quiero ser un fenómeno sorprendente, nuestra expresión, yo he nacido en un cuerpo equivocado, porque aunque el cuerpo mío es de varón, pero me siento mujer, soy mujer y quiero ser mujer, y como soy libre, quiero que se me reconozca una autonomía, una separación de lo cultural, de lo género, en vez de sexo, de lo cultural respecto de la natural, que sea hasta una independencia completa. Y me ha pasado este curso. Un alumno me escribió un correo electrónico diciéndome, yo, pues no me acuerdo muy bien si soy hombre, pero ahora soy mujer, soy transgénero. Y no quiero que me llame usted María, como pone en la ficha, sino que me llame Clodoaldo o lo que sea, no me acuerdo bien, si era hombre, mujer, hombre. Le contesté con absolutas cajas destempladas, porque yo no me intereso por el sexo de mis alumnos. Solo faltaría que a la rubita le diera yo la matrícula, no me puedo dejar llevar por eso, yo tengo que mirar con absoluta neutralidad. Y usted me está introduciendo un factor que es totalmente disolvente de mi neutralidad como profesor. No me vuelva a hablar usted nada más de si usted es hombre o mujer o lo que quiera ser, a mí me da igual. Usted presente un examen y podrá anotar de merece. Porque se creen con un derecho que es completamente anómalo, porque ningún alumno se me presenta como hombre o como mujer. Pero ellos han cambiado, ¿qué tal? Pues sí se sienten con ese derecho. Y de ninguna de las maneras me vas a hablar a mí de qué sexo o género o cosa quieres tener.
Bueno, entonces la ideología de género quiere establecer la identidad personal arbitrariamente, que es ser libre respecto de ella, mediante la cultura, mediante las leyes, mediante tal. Una cosa que yo veo muy desaforada. ¿Por qué es desaforada? Pues por estas razones, diré. Primero porque, como suele decir el refrán, por lo menos en España, Dios perdona siempre, el hombre a veces y la naturaleza nunca. Esto se aplica en mi tierra, que hay muchos arroyos, ríos secos, porque no llueve apenas en Andalucía. Y entonces ahí aparca la gente los coches, incluso construye casas y tal. Y luego cuando llega la riada, porque algún año hay riada, se llevan los coches, las casas y otros. La naturaleza no perdona. Si por ahí sale el agua, por ahí sale el agua. Y si nosotros nos desentendemos de la naturaleza, pues lo pagaremos. Eso es así. Y por tanto, yo, como fuera gobernante, me intentaría ir ropa con la ideología de género, porque es una apuesta al poder cultural del hombre de prescindir de la biología o de la naturaleza, muy arriesgada. Por ejemplo, consta que cuando el hombre empezó a poder escoger el sexo de los hijos mediante ingeniería genética, en Japón se autorizó y se produjo un desequilibrio tal que lo volvieron para atrás. Porque por lo general la diferencia entre hombres y mujeres suele ser 55% mujeres, 45% hombres. En cualquier reparto de cualquier sociedad, cuando se deja la naturaleza hacer, y además es lógico que sea así, tiene que haber algunas más mujeres que hombres, porque los hombres pueden tener más hijos que las mujeres, entonces importa más que haya mujeres. Bueno, 80-20 fue el reparto en Japón los años en que se permitió la elección de sexo. En los casos específicos, 80-20. La gente quería chicos o chicas, no recuerdo bien, me parece que eran chicos. Porque también ahí tienen el caso de China, que durante unos años obligó solo a tener un hijo. Me parece que han permitido un hijo y entonces se dio pues que las familias mataban. Tenían una hija como no tenían un hijo porque fuera el heredero. La hija se va a casar con alguien que se lo va a llevar todo. Yo quiero un hijo que mantenga a las tierras. Y mataban. Y bueno, entonces por eso pienso que eran chicos lo que más prefería la gente, pero se produjo un desequilibrio 80-20 que claro, si eso se deja estar, eso produce una sociedad que se va a paralizar, que van a tener que importar coreanas o filipinas, ¿no? Para que el pueblo japonés se mantenga. No puede ser. Entonces lo paran. Y esto es lo que digo, cultura, apostar porque culturalmente podemos redefinir las identidades de las personas, absorbiéndonos de nosotros también, pero de una apuesta necia, una apuesta que solo puede producir males. Pero además me parece mal, porque me parece que procede de una consideración que contrapone naturaleza y cultura como dos enemigos. Entonces prescindimos de lo natural para hacer lo que queremos hacer culturalmente. Y yo adopto mi propia identidad sin tener en cuenta mi organismo. Bueno, ahí dicen que hay uno por cada 250, ¿cómo se llama esto? Hermafroditas, hermafroditismo, pseudo-hermafroditismo humano. Gente que nace con los caracteres de la mujer y entonces no se sabe, ¿no? En Alemania y en Austria han autorizado que se escriba hombre-mujer neutro para estos casos, porque eran ya significativos, uno de cada 150, claro, si son 80 millones de alemanes, son un buen número cada año, ¿no? Y de todas maneras también ahí dicen pues que aunque haya miembro varonil y miembro, pero uno de los dos está inhábil, no es un hermafroditismo real, sino que o es mujer con una malformación o es un hombre con una malformación, y también suelen decir que aunque se tome esa decisión, lo escriben en el registro civil cuando nace y normalmente los padres proceden a operar y a arreglar la cosa, si esto es una mujer y le dejamos los órganos de la mujer y quitarlo del hombre. Pero hay otras teorías que dicen que solo cuando uno se hace adolescente es cuando las hormonas empiezan a despertar, entonces solo ahí se ve realmente si era chico o era chica, y entonces que casi es mejor que operar de niño, escribirle directamente, esperar a ver qué va a ser, no lo sé, eso no lo sé, ¿no?
Pero no se puede prescindir entonces, no se puede prescindir de la biología, considerando que cultura y biología son, naturaleza y cultura son contrapuestos. Y que entonces yo solo soy libre y solo soy autónomo cuando yo decido lo que quiero ser, olvidándome de la verdad. Cosa que es imposible, porque como suma XX, como suma XY, en todas las células. Yo puedo quizá prescindir de los caracteres secundarios de la sexualidad y tomar hormonas para que, lo que sea, pero no puedo cambiar. Si soy hombre, soy hombre, si soy mujer, eso no se puede cambiar. No solo es que sea difícil, imposible, sino que además es una mala consideración de las relaciones entre la cultura y la naturaleza. El espíritu humano se inspira en la naturaleza. Se decían los antiguos, el arte imita la naturaleza, pero el arte imita la naturaleza significa que es una fuente de inspiración, de la cual el hombre es capaz pues, de mejorarla o de aprovecharla o de sacarle partido. Y yo veo una rama del árbol y ahora se me ocurre que puedo afilarla y hacer una jabalina o una lanza y defenderme de los animales. Aprovecho algo que veo en la naturaleza. Me inspiro en cómo funcionan las cosas, en cómo veo que funcionan y las aprovecho, las mejoro. Porque, en fin, construyo una cama y en la naturaleza no brotan camas, pero como yo quiero dormir mejor, me construyo una cama. Mejoro lo que la naturaleza me da, pero aprovechándolo y inspirándome en ella y viendo cómo funciona. No con una relación antitética, como esto de yo nací en un cuerpo equivocado. Lo que yo soy es otra cosa que la sé fisiológica, ¿no? Sino que más bien las relaciones de potenciación. Tengo esta vida y ahora yo le añado más vida. Y tengo una base biológica en este sentido, yo la fecundo y la desarrollo y por tanto, género se entiende lo que quiere decir, la dimensión cultural de la sexualidad. Porque efectivamente la sexualidad no es meramente biológica, sino que de acuerdo con el cuerpo sexual que uno tiene, pues uno es varón o mujer, también en su afectividad, en sus pensamientos, en sus obras, en toda su vida. Y por tanto se puede hablar de género, porque no es solo sexualidad, sino la dimensión íntima de la persona, los criterios, los valores, la dimensión cultural de la persona. Es persona femenina, es persona masculina. Yo eso creo que por ahí se puede ir, pero lo que no se puede hacer es separar una cosa de otra, considerarlas antitéticas e intentar construir una identidad personal. Además, ¿qué ocurre? Pues que eso es arbitrario. Es decir, porque yo quiero ahora ser mujer o hombre o cambiar, primero, esa arbitrariedad ¿en qué se nota? Pues se nota que si miráis en internet la lista de géneros son ya 31, yo he visto una lista de 31 géneros, ¿no? 112, 112, tú porque empiezan con, no es masculino o femenino, sino que luego es asexual, bisexual, transexual, y se complica todo, pangenérico, y sabes, es que claro, es que no se puede, si se deja la arbitrariedad, no hay ningún criterio y se abre una lista. Y no se puede tampoco dejar a la arbitrariedad, porque ¿qué ocurre con las personas? Pues que cambiamos de opinión. Y entonces resulta que con 16 años en España quieren sacar que con 16 años uno escoja el sexo, el género al que pertenece, incluso sin el conocimiento y consentimiento de sus padres, porque esto es muy propio de estas personas que en España defienden estas cosas. Pero ¿y qué va a pasar? Pues que a los 7 años cambiaron. Porque no es fácil que el hombre vaya contra la naturaleza. No es fácil. Puede aspirar y creer que puede hacerlo. Y que con solo educación, y con solo cultura, y con solo legislación podemos cambiar las cosas. Pero no es verdad. Yo pongo a veces este ejemplo. El hombre no debe robar ni apropiarse de lo ajeno. Claro que no. Y esto hay que enseñarlo, por supuesto que hay que enseñarlo, y hay que educar a la gente a que respete la propiedad ajena. Pero el banco tiene un cristal blindado. Porque esto de dejar los billetes ahí en el mostrador, ya apúntamelo, ya vendré mañana por esto no va así. ¿Por qué? Porque el otro que está ahí es una tentación y lo va a coger y dice, pero vamos a educar a la gente a que no robe. Si la gente te educa a que no robe, pero no le dejes el dinero.
No, y pon un policía donde haya un cajero automático. Y pon un cristal en el banco, por si acaso. Porque aunque toda la gente sabe que no hay que robar, que no hay que apropiarse del ajeno, pues se apropia del ajeno. Y entonces, contra la naturaleza no se puede ir. O si se va, se paga. Termina por saltar. En España hace años que aprobaron el matrimonio homosexual, incluso, no sé, ya no estoy seguro de si les han concedido el derecho de adoptar hijos, pero ya tenemos entonces, como lo han aprobado hace años, ya tenemos las primeras estadísticas. Y la tasa de separación o divorcio es infinitamente más alta que en parejas heterosexuales, pero infinitamente más alta, no duran 2 años. Si esto es así, pues entonces ¿cómo les vas a permitir adoptar? Porque no se trata de que tengan el derecho subjetivo, de que yo quiera realizarse, se trata de ver las cosas. Si de 2 años ese niño, ya tenemos problemas con ese niño, no le ofreces la estabilidad que necesita para su crianza y educación, ¿no? No sé, vamos, esto digo como datos que ya se conocen de que cuando el hombre se desentiende de la naturaleza y cree que puede ser autónomo y construir las cosas por sí mismo, pues choca con la naturaleza y va mal, ¿no? Y eso no va a salir bien, es una mala concepción de las relaciones entre naturaleza y cultura, de las relaciones entre biología y psiquismo, que están más conectadas y más mutuamente a favor, una repercute en beneficio de la otra mutuamente, y eso permite el crecimiento de la persona, que la separación y el intento de construir culturalmente mediante ideología, mediante leyes y mediante educación, asignaturas transversales en los centros de educación para que el lenguaje no sea sexista, para que tal, cosas de este tipo. Bueno, pues esto es lo que yo suelto y ahora discutimos. Algunos que hablan de ideología de género niegan que sea ideología. Eso es una cuestión que me parece un punto. Pero otro punto... Lo quieren decir para que no se les discuta. ¿O por qué lo dices? No sé por qué lo dicen, quizá no les gusta, no sé por qué no claro, les gusta. No les gusta porque... Ya, pero la cuestión que más me interesaba es si tiene un punto de razón esto, que en la persona no todo es naturaleza. Y lo más importante de la persona quizá no es lo natural, ¿no? Un llamativo punto de eso exactamente, que es decir, hoy que porque quizá es un golpe de péndulo de otra visión del ser humano que lo reduce de toda naturaleza, ¿no? Genéticamente, ahora viene un tipo que quizás se está destacando algo que es muy valioso. Estoy en un cuerpo equivocado. Yo estoy en un cuerpo equivocado significa yo me distingo del cuerpo, no soy mi cuerpo como Marco Gabi, me distingo de mi cuerpo. Y ahora estas personas dicen hay un espíritu, hay un alma, hay un yo distinto del cuerpo. Esto es sorprendente si conseguimos el cientificismo, el naturalismo, el materialismo, que va a implicar decir todo está en los genes, todo está en... Pues no, yo digo que y es elogioso también, o mirando el lado positivo que tiene esto, la libertad de la persona. Es decir, que si la persona fuera libre, enteramente libre, completamente libre, pues podría decir cuál es mi identidad, yo la voy a escoger. Pero no lo es, ¿no? El problema es que es un exceso de la autonomía subjetiva independizada de la naturaleza. Somos seres libres a partir de un cuerpo, de un organismo. Incluso la opción está de cambiar de sexo. El sexo lo tiene uno desde que nace, porque las células ya son XX. Desde antes del nacimiento. Por consiguiente, bueno, desde que se forma. Por consiguiente, cuando eligen, la adolescencia ya es la adolescencia de una mujer o la adolescencia de un hombre. La niñez de una mujer, la niñez de un hombre. Y cuando elige de adulto, es la elección de una mujer o la elección de un hombre. Eso de elegir quiero ser hombre o quiero ser mujer llega tarde, siempre, ya eres previamente. Y esa elección que estás tomando es la elección de un hombre, la elección de una mujer. Y por tanto es realmente imposible, que es lo que digo, es realmente imposible, tú puedes incluso entrar dentro del género de montar una mentira, como también ocurre con esos experimentos de fecundación in vitro y luego ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que esos niños van a preguntar ¿quién es mi
padre biológico y quién es mi madre, de quiénes son realmente mis padres y mi madre, porque eso no lo puedes ocultar, no lo debes ocultar, lo intentas ocultar, pero entonces forjas una mentira. Porque dar una explicación de quién es tu padre y tu madre, o dar una explicación de que tú eres hombre que no atiende a quién es tu padre y tu madre, o cómo eres tú, eso es puramente falso, simplemente falso. Doctor, dentro de las causas que usted ha puesto por el feminismo, rarezas sexuales, desarrollo de la tecnología, ¿no cree usted también que puede ser estas corrientes de pensamiento que nacieron a partir del idealismo alemán, de repente con Kant, acá el profesor Macías me puede decir que ya empiezan a desestructurar la realidad? Se da en el lenguaje con Ferdinand de Saussure, se da en el arte. Bueno, más que desestructurar la realidad, yo veo el subjetivismo moderno, eso es lo que nace con la filosofía moderna y con el idealismo que culmina, es el subjetivismo moderno. Considero que yo soy el sujeto autónomo de mi propia vida, yo me construyo como quiero. Y claro, eso aplicado luego al género, pues yo determino cuál es mi identidad a voluntad. Pero estoy casi convencido de que ni de Descartes, que empezó el racionalismo, ni Hegel, que acabó con el idealismo, porque no está para nada de acuerdo en estas cosas. Esto creo que es un fenómeno más moderno, más actual, y por eso me parece que las causas van por esa línea. Gracias. Pero ¿no considera que haya habido un cambio en el rol, por ejemplo, de la mujer en la sociedad? Me parece dramático el cambio que ha habido, comparando el inicio del siglo XX con lo que tenemos hoy en día. Antes una mujer, por ejemplo, no podía votar, no podía trabajar, no podía tener su carro. Aquí no podría discutir. En Arabia todavía no puede discutir. Yo sé, estoy hablando del mundo occidental. Sí, claro que ha habido un cambio, porque ha pasado de la sociedad doméstica, de la casa, a la sociedad civil. De acuerdo, porque ha querido, y eso es un cambio legítimo que trae muchos cambios consigo. Pero diría, esos son cambios normales, porque tú dices, en la mujer ha habido muchos cambios, y en el hombre también. Pero porque en el hombre antes iban uniformados. Yo vivía ya cuando en la universidad todos los alumnos iban con el mismo traje y corbata. Y de uniforme, como iban en algunos colegios que también van uniformados. Esto de que cada uno viste como quiere, pues es una cosa que hemos adquirido en estos tiempos. Hombres y mujeres, ambos. Sí, pero los hombres también han vivido ese cambio, es decir, las mujeres han vivido ese cambio. Y los problemas de conciliar la vida laboral y familiar no solo afectan a la mujer, no, afectan también al hombre. Mi punto es que en los últimos 100 años, en los cambios sociales el espacio social que ha ganado la mujer es mucho más grande. Claro. Porque el hombre ya vivía en la sociedad, pero es un cambio que se explica, que se entiende, al pasar del ámbito doméstico al ámbito civil, con todo lo que eso lleva consigo, que claro que son un conjunto de transformaciones con las que seguramente no hemos acabado. Porque el hecho de que haya todavía movimientos feministas no, es que hay todavía cosas. Todavía hay muchas cosas que cambiar y diría yo muchas cosas que ajustar, porque se han producido desajustes. Y el cambio de rol no es un cambio de sexo, no significa que las mujeres dejen de tener vagina. No, claro. Por eso digo, hasta ahí el feminismo está correcto. De acuerdo, entonces el rol es a lo que se refiere el género, no es al sexo, es al rol. No, pero el rol como sustitutivo del sexo. ¿Cómo? Sustitutivo del sexo. Eso sí no lo entiendo. ¿Por qué lo sustituye? ¿Lo complementa? Eso debería ser, ¿no? Sí, claro. Dices, eres mujer o eres hombre y ejerces estos roles. Antes doméstico, ahora sí. Claro, y antes te criaba a mis hijas. Yo tengo 2 hijas, tengo 3 hijos, 19, 15 y 13. Las 2 mayores son mujeres. Antes las hubiera criado probablemente para que críen hijos, ¿no? O sea, incluso hasta no la dejaban ir a la universidad ni nada. Ahora mi hija mayor va a la universidad, quiere ser independiente, ¿no? Entonces su rol ha cambiado sin dejar de ser mujer. Sí. Ese cambio, ese es un cambio que ha ocurrido históricamente. La mujer ha pasado a ocupar un lugar en la sociedad civil, que trae sus desajustes, pero bueno, nos iremos resolviendo. Como todo cambio. Y pero eso no tiene que ver con la ideología de género. No. Porque el feminismo no se queda solo en eso, en exigir la vida pública de las mujeres, que eso, mientras exigen eso es razonable, eso es una cosa que ha cambiado. Y como cuando exigen que el hombre cese con la violencia, los abusos, ahí es justo, también es justo, eso es justo. Dice, lo que pasa es que en ese momento empiezan a acudir a que lo necesario es la educación.
y una nueva legislación. Y eso les encamina, lo mismo que cuando se abre paso en la vida social, hay que cambiar las leyes, hay que darles derechos, hay que darles la baja maternidad, lo otro, tal. Y eso les da a decir, bueno, es que resulta que podemos troquelar culturalmente los papeles y los roles. Y entonces que la identidad de cada persona sea escogida. No que la de las mujeres, que pasa, sino, bueno, y si quiero ser hombre, hoy sí quiero ser mujer. Aunque biológicamente sea de una manera o de otra. Resulta que con la cultura, con las leyes, con el troquelado cultural podemos cambiar esto. Descubrimos el poder de la educación, de los medios de comunicación, de la legislación, de tal. Y entonces esto empieza a ser la ideología de género. Lo otro no es ideología de género, lo otro es que la mujer quiere tener vida pública, pues que la tenga, la que la quiera tener, que la tenga. Con los cambios que eso comporte, claro. Bueno, no es exactamente sobre esto, pero quería decir, ¿por qué hay tanto? Siempre han dicho que Sodoma y Gomorra, como se dijo, y bueno, la ciudad de Lesbos, en otras ciudades en la antigüedad. Ha habido homosexuales, no sé por qué, creo que no se ponen tampoco de acuerdo cuál es el elemento que define los gustos, o las preferencias, o las inclinaciones. Pero de un tiempo a esta parte, como que se ha puesto de moda, prácticamente, decir en los adolescentes, ya no jóvenes, sino adolescentes, de que supongamos en una clase de 10, antes pues no hubiera habido ni uno, quizás en una clase de 50 ni uno, pero ahora en una clase de 50 pues la mitad clase es... El efecto performativo que tienen los medios de comunicación, que es igual, si sale de la noticia de que alguien quema a su vecino, en los próximos meses habrá 2 o 3 vecinos quemados, porque no es una noticia, sino que es una idea que das. Pero sobre eso, precisamente yo decía, lo que debería ser en el ámbito íntimo, en una esfera íntima, es decir, con quién a mí me gusta estar, que debería quedarse, mejor dicho, en su dormitorio, ¿por qué ha pasado esa barrera a ser público? O sea, ¿qué cosa rompió que ya no hay ni pudor ni vergüenza para cuidar ese aspecto íntimo? Esas cosas también con la historia cambian, lo que se considera privado y público con las cosas cambian, con la historia cambia. Pues hacer sus necesidades fisiológicas, ir al baño, es un acto ahora privado. Los baños son cuartos cerrados y tal. No lo ha sido siempre así. La gente hacía sus necesidades en público con un orinal en la silla donde estaba sentado con los demás. Esto ocurría así, ¿no? Bueno, en un momento dado eso se entendió que era más privado. Las relaciones sexuales conyugales yo entiendo que son íntimas y me molesta un poco verlas en público porque entiendo que son íntimas. Pero, bueno, pues si ahora resulta que se besan en un banco porque o tal, o en el cine o tal, y lo ves, pues dices, yo vas a agradecer, me parece más que son íntimas. Pero bueno, pues estos usos y costumbres sociales pueden cambiar sin que la cosa en sí cambie. Pero la proliferación, yo tampoco creo que sea tanta la proliferación, porque de la homosexualidad me refería, tampoco creo que sea tanta. Hay que ver también que un muchacho puede decir con 18 años y con 23 deslumbrarse por una rubita y se le olvidó toda su juventud, porque es lo mismo que un día te puedes emborrachar y eso no significa que no lo dejes luego, que no... No me parece que haya tanto como se dice. Sí que es verdad que tiene mucho eco y que pueden reunir en un día del orgullo gay en Berlín o en Madrid o en Nueva York a 100.000, a los que sean, a una procesión que tienen un mercado. Pero otra cosa es luego la verdad de los asuntos. Y en todo este rollo no nos estamos olvidando de lo importante, de lo que es un ser humano y una persona, que es mucho más que todo esto. Sí, entre otras cosas, ser homosexual o ser heterosexual, a mí me parece que las personas es algo más interior. Y yo prefiero decir conducta homosexual o conducta heterosexual o conducta... Porque el hombre puede tener alguna aventura o no tenerla o tal, y esto es una cosa que depende más de las acciones que de la persona. No es que yo sea por el hecho de haberme comportado de esta manera o de otra. Hombre, en el lenguaje ordinario se lo decir yo soy casado o estoy casado.
y se dice, soy casado, porque, bueno, pues porque como el matrimonio es para toda la vida, y yo además ya llevo 30 y tantos, ya casi he vivido más de casado que de soltero, pero realmente no soy casado, estoy casado, soy una persona, y eso también nos debe de mover, porque todas estas otras personas, la ideología de género, yo conozco en mi universidad hay un máster de género, los feministas, o los gays, homosexuales, son personas, y con personas las tenemos que tratar, que tengan, y por eso el comportamiento, la conducta sexual, pues bueno, pues será peor o mejor, pero a la persona hay que respetar, es superior. sí, ¿no? Que a veces creo que sea como una nueva configuración, por ejemplo, del hombre, de lo que es masculino, mejor dicho, ¿no? Ya obviamente el machismo no, pero tampoco lo que era el viril, o sea, el hombre viril latino al menos, ¿cómo es? Porque incluso cuando yo viajé y tuve experiencias, yo veía a mis amigos suizos, que eran más suaves. Entonces decíamos, claro, es otra cultura, que acá el hombre bueno, dice no, es no, y punto. En cambio ellos no eran, como decir, demasiado delicados, que para mí bueno, era más joven obviamente, no me cuadraba un poco, como que me chocaba y esperaba que sea el hombre, siempre como la mujer, pero me parece que eso también eso es cultural, ¿no es cierto? Las formas de expresarse, sí, esas conductas de... Ahora que dicen metrosexual, cosas de esas, y van poniendo nombres a qué actitudes debe de tomar el hombre o qué actitudes debe... Pero realmente eso es dar demasiada importancia a modos, conductas que no las tienen, porque lo importante en una relación es persona con persona. Y dices, con un sueco que es callado, o con un árabe que es expansivo, o con un lo que sea, bueno, el comportamiento, las formas, más masculinas o menos masculinas, o más como las que yo esperaba porque son las que conozco de mi país, o más extrañas como son las de... Eso, aparte de que cambia con los países, cambia con la historia, con el tiempo. Y había trovadores que iban a cantar debajo de la ventana yo no he ido nunca a cantar debajo de una ventana, ni iría, ¿no? Pero los hay, y en las tumbas universitarias también hacen esas cosas. Y, bueno, son formas, dices, van masculinas, menos masculinas, bueno, eso no... Si separamos un poco la conducta de la persona, son personas que buscan a otra persona. Y la mediación es cultural, es histórica, es geográfica, está determinada por lo que sea, se relativiza un poco también. Aquí también quizá hay un anhelo de encontrar felicidad y sentido, porque no se encuentra en lo que quizá observan, ¿no? Y quizá un darse cuenta también de que, oye, una persona es más importante quizá que unas etiquetas o catálogos bueno, que son culturales y que son contingentes y que son coyunturales y que son cambiantes, ¿no? Las madres solteras o incluso los gays y reclaman que se les trate como personas, que no se les discrimine por una conducta o una situación personal, y yo creo que en eso como se dice, se condena el pecado, no al pecador, se detecta el comportamiento con el que no estamos de acuerdo, pero las personas siempre merecen la comprensión, y yo he tenido algunos contactos por circunstancias de la vida con círculos de estos de homosexuales, y hay situaciones y situaciones que son incomparables, no se pueden ni siquiera etiquetar de la misma manera que heterosexuales, y ahora vas a etiquetar todas las relaciones de hombre con mujer, pues hay hombres y mujeres que se llevan, bendita sea, que duran años, y otros que es una relación completamente extraña, y cada oveja con su pareja, como puede salir adelante. Y también, y entonces yo que conozco un poco por circunstancias ese mundo de la homosexualidad, yo puedo decir que son completamente distintas las razones, los motivos por los que uno vive en esta situación o trabaja en un bar porque no encuentra trabajo y tiene que trabajar en un bar de homosexuales, o por cosas que dices, tomémoslo como personas y prescindamos o relativicemos o minoricemos la importancia de Esta pregunta te da para 50 horas, pero ¿qué es un ser humano? ¿Qué es una persona? ¿Y dónde se juega su satisfacción plena?
considero que lo que es una persona es una intimidad. El fondo del corazón, lo más recóndito, lo tuyo, ese eres tú, que te lo juegas en que encuentres quien te corresponda y exactamente en que Dios te entienda y te acepta como eres tú. Buscas el apoyo de los demás, de otra persona, de un amigo, de tu esposo, a quien le participe de tu intimidad, de tus temores, de tus ambiciones, de tus anhelos, lo que quieras. Pero para el fondo del corazón de la persona, para la intimidad de la persona, el único que se puede respaldar, por así decir, es el Creador. Pero eso es no sé si viene mucho a cuento, pero como me lo has preguntado, ¿es suficiente esa respuesta? Yo soy un ser por definición insatisfecho, entonces creo que no es suficiente la respuesta. Una intimidad como la tuya, que se pregunta, que se quede satisfecho, que quede tal. Pero, ¿y esa intimidad se va a quedar sola siempre? No va a haber nadie que diga, sí, yo te voy a aquietar tus dudas. Entonces, en todas las cuestiones, en el fondo estamos buscando alguien que me corresponda. Para mí, lo más decisivo de una ser personal es un coexistente. Y es la correspondencia. ¿Y qué pasa si no encuentro correspondencia? Pues que te quedas solo. Simplemente que te quedas solo, pero absolutamente solo. Porque aún en la vida, bueno, pues aunque te quedes solo, te puedes distraer, dices, bueno, mira, hablaré con este, hablaré con otro, me pondré la tele o me bajaré al bar para entretenerme y no quedarme solo conmigo mismo. Pero solo, absolutamente solo, a perpetuidad, eso es muy malo. Lo que el hombre busca es correspondencia. Cuando quiere ser querido. Cuando conoce, quiere ser conocido. Quiere otro que le corresponda. Porque eso es precisamente lo que le falta al hombre. Porque el hombre, siempre que actúa, termina con cosas. Ve colores. Lo que necesita es otro que le corresponda. Por eso lo que más valoramos pues es eso, alguien que nos quiera. Pareja, novio, amigo, esposo, nuestros padres, los que nos quieren, los que nos entienden, los que se interesan por nosotros, que es que nos dan. Nosotros somos capaces de dar y queremos la correspondencia. Doctor, ¿y la trascendencia del hombre también? Sí. O sea, en esa... Lo que queremos es que Dios me entienda, me acepte. Cuando dices Dios, ¿qué quieres decir con Dios? Porque, bueno, yo he publicado un libro donde hago una lista de los dioses que no existen, a mi modo de verlo. Por tanto, detrás de la palabra Dios se esconden significados muy variados, ¿no? Bueno, el creador, el que me ha creado, el que me ha dado la libertad, ahora yo la he utilizado como a mí me ha parecido, que para eso soy libre, pero naturalmente... O sea, Dios es el factor que explica mi existencia. Claro, es el que me ha creado. Puede ser la evolución, el azar. ¿Por qué? No creo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el azar es que se necesita mucho azar. La explicación del nacimiento de una persona es de una improbabilidad que ni la lotería. Quiero decir que mi padre y mi madre coincidieran, que ya supone además que ellos hayan nacido, coincidieran el día y que fuera yo, porque pudo una modificación de un espermatozoide en vez de otro y ella es un hermano mío, no yo. Eso es tan improbable, tan absolutamente improbable, que eso solo puede tener una inteligencia infinita detrás. Está orquestado. Solo una inteligencia infinita puede hacer frente a esa altísima improbabilidad. O simplemente no lo entendemos. El hombre no, porque no tiene esa inteligencia infinita. Ya, de acuerdo, claro, pero no tiene por qué haber un Dios necesariamente. Bueno, o aceptamos que hay cosas irracionales. O hay cosas que no entendemos. Puede haber una razón que todavía no capto, o que no captamos. Pero ¿quién la capta? No, tal vez en este momento nadie. Como hace 100 años nadie entendía qué iba a ser el Big Bang. No, yo entonces a mí me parece que eso es suponer que es la razón. Yo creo que la hay. Y si no, es irracional.
porque no es entonces, ¿cómo vamos a avanzar en el conocimiento de una probabilidad mínima infinita de eso? Eso no tiene otra explicación. O dices que es irracional, es una posibilidad quizá, o tienes que decir que es una inteligencia infinita responsable de eso. Yo no veo otra alternativa, no veo eso que tú dices, lo conseguiremos. ¿Cómo lo vas a conseguir? No, tal vez no lo consigamos, pero eso no hace real la otra explicación. Solo hay dos alternativas, o es racional o no lo es. O es racional o no lo es. Si dices es irracional, es pura azar, ¿no? La coincidencia así. No, es que la evolución no es azar, ese es un error que le he escuchado a Manolo varias veces. No, pero no me refería a la evolución, porque la evolución puede explicar que el hombre procede de Pittecatro, pero no, mi nacimiento es mío. Mi nacimiento es mío es que mi padre y mi madre se cruzaran y que unos espermatozoides coincidieran ese día para que haya salido yo, no mi hermano, o mis otros hermanos que también nacieron en otra ocasión. Y eso es lo que yo considero que es altísimamente improbable. Yo no... Pero quien estuviera aquí diría lo mismo. Exacto, todos los hombres somos altísimamente improbables. Y sin embargo, pero bueno, pero el que está aquí soy yo y cada uno de nosotros, los que hemos nacido, otros podían haber nacido. Todos podíamos haber tenido un hermano gemelo en vez de ser nosotros, con haber nacido, haberse engendrado un día después en vez del día que se engendró. Y seríamos todos igual, el mismo número de gente, pero nuestros hermanos parecidos a nosotros, ¿no? Pero no, estamos nosotros. Entonces eso yo creo que es irracional, pero pues uno puede decir, quizá, o desea una inteligencia infinita. No lo voy a entender, o sea, somos lo que tocó, o sea, por el producto de se juntaron y está, o sea... Irracional, sin razón. Se juntaron, simplemente coincidió. Sí. Como cuando uno, bueno, el azar incluso cuando tienes resultado tampoco es completamente azaroso. Ahí si conociéramos todos los factores intervinientes, podríamos decir que el número iba a ser. Pero tú lo que vienes a decir es que eso no tiene razón de ser. Ocurrió como podía haber ocurrido cualquier otro. Sí. Y esas son las dos alternativas. O es racional, o es irracional, azaroso, o obedece a una inteligencia. Yo creo que obedece a una inteligencia. No me gusta nada pensar que haya algo irracional. Me parece que va contra la naturaleza de la propia inteligencia, conceder que haya algo que no voy a poder comprender. Como decía Hegel, si la realidad es inconcebible, haremos conceptos inconcebibles para entenderla, pero porque no lo voy a entender, habrá una razón, ya la encontraré, ya la buscaré. La inteligencia puede más que... Y entonces, como yo confío en la racionalidad, pienso que habrá una razón infinita responsable de eso. Hay cosas, ¿conocemos alguna cosa irracional? ¿O alguien ha dicho que exista algo irracional? No, estrictamente irracional, eso es... Bueno, el número pi, cuando lo descubrieron los pitagóricos, dejaron la filosofía, les parece irracional, porque no pudieron encontrar una serie, porque no se repite, porque es irracional. Y dejaron... Pero una cosa es decir, considerarlo irracional porque no encuentran la explicación, otra cosa es decir que sea estrictamente, ontológicamente, en el sentido fuerte del término, irracional. Sí, bueno, pero además lo que yo pretendía no era hacer una demostración de la existencia de Dios, sino en todo caso poner a Dios en relación con la existencia del hombre, porque yo daba por sentado que decir que Dios ha creado al hombre era una verdad obvia. De todas las maneras, lo que estaba que me gusta más es lo que el hombre necesita es la correspondencia, lo que el hombre busca, lo que una libertad busca, porque si dices una inteligencia busca la verdad, si dices una voluntad busca cosas buenas, si dices otras dimensiones del hombre buscan pues su satisfacción o su plenitud, una libertad, ser libre, que puede hacer lo que quiere o lo que le parece, lo que espera es, lo único que puede pretender es la acogida, que mi iniciativa sea acogida. Y correspondida. Y eso es, acoger es que te corresponde, vale, acepto. Yo te doy la libertad y ahora tú has hecho lo que has querido libremente y me cuadra, me gusta lo que has hecho, lo acepto. No la tengo garantizada la correspondencia. ¿No? Bueno. Manolo, cuando quieras. Sí. No, te toca pagar la siguiente cena, por cierto, ¿no? Yo creo que si el hombre
realmente. Aunque tengo miedo de ir a cenar con él, porque una vez que quedé con él me rompí la clavícula. Fue antes de la cena. Pero no tuvo nada que ver con la cena, eso fue un accidente. Eso fue azar, eso sí fue azar. Sí. Ahí creo que hay gato encerrado. Si me dijeras que cenaste productos envenenados o algo de eso, dices, no, en fin, no, pero yo creo que sí tenemos garantizado. Si el hombre se comporta como es, despliega Pero su libertad. otra persona humana no puede... Que eso es la diferencia para mí entre otra persona humana y la persona y Dios. Que los hombres podemos rechazar y te proponen y dicen te doy calabazas, ¿quieres salir conmigo? No me gustas, prefiero otra. O me propones ir a cenar y dices, mejor no, hoy no quiero cenar. O se me muere, sí, o que no. o se me muere. Llevamos 30 años casados y se murió. Y en cambio, si el hombre, lo que el hombre da, Dios lo acepta, porque para eso nos ha hecho libres, para que el premio es la libertad. Entonces, lo que el hombre hace al emplear la libertad, siendo razonable naturalmente, si dice, no, este hombre lo que ha sido es así, se ha dedicado a poner bombas en Hiroshima y está grabando, eso es un mal uso de la libertad. Pero si uno ha hecho lo que quiere, eso es lo que tiene que hacer. Pues, ¿qué has querido ser? Pues profesor en esta universidad, he querido ser padre de los hijos, he querido tener un coche porque me gusta conducir, irme al campo porque me gusta el monte. Pues a eso te digo, ¿estás para que hicieras eso? ¿Lo has hecho? Pues muy bien. Yo doy por sentado la acogida divina. Doctor, disculpe, al negar la ideología de género, la naturaleza en algún grado, ¿está negando a la obra del Creador? O sea, porque las acciones son inmanentes, ¿no? Porque yo está queriendo que yo sea el creador de mí mismo. Eso es lo que está queriendo. Yo he leído muchos autores, o sea, y feministas, la mayoría acaban suicidándose, porque en alguna parte de la maestría que hemos estudiado nos han dicho de que las acciones son inmanentes, o sea, van quedando. Entonces, al encontrarse con un vacío existencial, o sea, ¿qué les queda? ¿No? Entonces, pregunto, por eso es que digo, ¿a dónde nos llevaría esa ideología si no es a la negación de...? Tú mismo que preguntaste hasta por el subjetivismo moderno, la autonomía de la propia subjetividad consiste en eso, que yo me haga a mí mismo. Que yo me haga a mí mismo. Que la identidad sexual de género la decida yo, y yo me la hago. Entonces, no he sido creado, no he recibido una naturaleza que yo aprovecho, sino que me la hago a mí mismo, incluso en contra de la naturaleza. El otro día comentaste algo que me gustaría que expliques. Dijiste que como que el pensamiento antiguo descubre la naturaleza y la lógica de la naturaleza. Digamos, el pensamiento moderno descubre el sujeto y la lógica del sujeto, ¿no? Y que ambas pues tienen su punto de razón, ¿no? Pero que la persona es como un acompañante, esa intimidad que es más que la mera naturaleza, o que es más esa posibilidad de cierta construcción que también cabe, ¿no? Y lo que tiene de más sobre todo es que es coexistente. Por eso busca la correspondencia. O sea, que hay que decirle sí a los dos planteamientos, hay que decir, sí, a que tenemos y ampliarlos, porque sí, no es somos libres. Pero hay que ampliarlo porque tengo una intimidad que busca un destinatario que me acepte mi destino. O sea, que si nos quedamos en la discusión de si naturaleza sí, naturaleza no, que si cultura sí, cultura no, eso es un cuento de nunca acabar, porque, eso, claro, porque los dos tienen razón. Ahí está, porque hay parte natural y parte cultural. Y entonces tú puedes decir, sí, pero hay que educar, pero hay que importarse, hay que introducir valores, hay que tal, hay que legislar. Sí, pero hay una naturaleza, y tú eres hombre, tú eres mujer, tú eres tal. Sí, pero hay un guirigay. La manera de ampliar es decir, sí, pero tanto la naturaleza como el uso de la libertad y de la cultura y eso dependen de una persona que busca un destinatario que le acoja. Y eso coexistente, eso es ser persona. Ser persona es coexistir. Y disponer de la naturaleza y de la cultura para esa coexistencia, teniendo en cuenta el destinatario de las acciones a todo nivel, porque no coexistimos con Dios, pero no solo coexistimos con Dios, coexistimos con las demás personas, y entonces... Porque hay un riesgo de enfrentar una ideología con otra. Entonces, claro, no se trata de discutir estamos perdidos, ideologías, ¿no? Más bien yo llamaba ideología, y en España se le suele llamar la ideología de género, precisamente por eso, porque es una toma de posición sobre la identidad personal, la identidad sexual, minorando la biología,
naturaleza y sobrevalorando la cultura, que es una posición ideológica, que no entra en debate y que la quieren implantar pues con asignaturas en el bachillerato, con materias transversales en todas las carreras y entonces tiene toda la pinta pues de lo que es una ideología. Yo pienso esto y quiero que todo el mundo piense lo que yo estoy pensando. No, sobre todo ideología porque niega una realidad, ¿no? O sea, no se puede negar una realidad. Pero, eso que Pero destaca otra realidad. ideología. No, Sí, pues, eso porque, es o sea, tú eres hombre o mujer, o sea, no hay otra, no hay otro intermedio ahí. Es un constructo Es de un ideas. constructo, o sea, eso ideas, es que no está negar. comprobado. Por ejemplo, vamos a salir de ese caso para que se vea un poco la justificación o la viabilidad que tiene eso. Uno también nace en un sitio. Hay gente que nace en el avión o en un barco, pero si no, naces en un país. Pero luego resulta que la nacionalidad, tú puedes adoptar otra. Es decir, renuncio, me voy de ese país, no quiero ser más español y me voy a hacer norteamericano. O puedo tener doble nacionalidad, porque culturalmente, socialmente, podemos establecer la nacionalidad. No tenemos por qué plegarnos a que la nacionalidad de una persona sea el lugar en el que nació. Bueno, pues no tenemos por qué plegarnos a que la identidad de una persona sea el sexo biológico que tiene. Sino que vamos a hacerle pues que pueda, lo mismo que deja de ser español y pasa a ser norteamericano, deja de ser hombre y pasa a ser mujer. Y esto es el género, desprender la cultura de la naturaleza. Claro, en asuntos donde ha nacido uno, no es que no sean importantes, pero son menos relevantes. Y luego hay gente que nace de viaje, y luego hay gente que nace justo el momento del nacimiento, porque acto seguido se fue con su familia para otro lado. Y entonces tiene menos peso en la vida de la persona que lo que es la sexualidad. Justo escuché, Ben Shapiro creo que fue la persona que dijo, entonces si tú, le hablaba a una chica, ¿no? Tú dices que eres hombre. Bueno, yo te veo chica, porque ¿qué edad tienes? Entonces ella le dice, bueno, vas a decir que soy... No, dime, ¿cuántos años tienes? Tenía 21, 22. ¿Y por qué no puedes tener 60? Entonces le digo, ay, pero es que esas cosas no se pueden cambiar. Entonces, si la edad no puedes cambiar, dime que tu sexo se puede cambiar, y la chica, pero ya no empieces. O la raza, o la altura, o sea, hay hechos que son evidentes y que en los cuales uno no puede cambiar. Pues luego resulta Tan que hay fácil, ¿no? muchos conflictos, porque un conflicto que plantean es el de los baños o servicios. De mujeres, de hombres, es una división muy normal, pero ahora resulta que si esta presunta mujer era hombre y va al baño de mujeres, las mujeres no quieren eso. Y incluso van a cambiar a mi niña no la van a cambiar delante de ese, porque aunque diga que es mujer es hombre, entonces, y luego hay baños comunes en Norteamérica y en algunos sitios se ven baños comunes, ¿no? Para evitarse problemas. Acá en el patio. Son mujeres, son mixtos. Baño neutro. Y entonces, pero es que esto pasa luego y en las competiciones deportivas. Porque claro, si eres hombre y ahora te mujer, ¿y qué carrera vas a correr? Porque la de mujeres, si eres hombre vas a ganarlas todas. Esto es una trampa. Y esto, como ha habido estas trampas, las ha habido. El otro día yo fui a una tienda de ropas y me di con la sorpresa que los cambiadores eran mixtos, ¿no? O sea, ya no era un probador de damas y de caballeros, Sí, sino... sí. Estas son las cosas a las que lleva. Y yo, pero ¿cómo me va a decir esto? ¿Y cómo va a salir mi hija mostrándome cómo está vestida si aquí hay un hombre? Le decía yo, ¿no? Señora, es la política de la tienda. Pues se quedará sin clientes. Yo me quedé asombrada. Pero bueno, estas son cuestiones que podrían ser de manera distintas, son culturales. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero- Una cosa es que uno tenga sexo masculino y sexo femenino, y otra cosa es que el sexo masculino o sexo femenino deban ser ejercidos culturalmente de una sola manera. Ser hombre es algo que casi que es tan distinto durante la simple historia de Occidente. Digamos, usaban pelo largo nada más hace 300 años, Tacones, sin maquillaje, tacones, los franceses. Peluca. Pero ahora mismo el motivo por el que se plantean esas discusiones sobre los baños, sobre los probadores, es por
es por sostener la ideología de género. No, pero fuera el tema, claro, ahora el tema de la ideología de género, yo creo que existe un problema, existe o no existe, a mí todavía me caben dudas, pero digamos, el problema es que, bueno, yo creo que Manolo lo ha dicho también, perdón, no me acuerdo. Gracias. Hay un tema ahí de que la respuesta a la ideología de género es sumamente ideológica también. Es decir, no hay, bueno fuera que la ideología de género fuera analizada por un contexto neutral, digamos, filosófico, teórico, incluso científico si cabe, y surgieran ciertas respuestas que no se jugaran la vida por ir contra una forma de pensar distinta, a pesar de que esa forma de pensar distinta sea muy radical e incluso dañina para la sociedad. Pero si se responde un comportamiento ideológico con otro comportamiento ideológico, de pronto la posibilidad del diálogo, que es lo que soluciona los problemas, cae, se destruye. No, con otro comportamiento ideológico. Y peor aún cuando el cristianismo, por ejemplo, como uno de los que responde a la ideología de género, alude cosas tan, digamos, fatuas para lo que significa una religión, como las estadísticas, por ejemplo, ¿no? Las estadísticas son indicadores, pero son indicadores totalmente relativos, están dentro de un marco de referencias y pueden cambiar de una forma u otra, y además, si las estadísticas dijeran algo, eso no significa que sean correctas, como tampoco significa que sean equivocadas. Eso simplemente es un dato dentro de un marco teórico. O sea, sí, el gran problema es que la respuesta a la ideología de género es, yo creo que más peligrosa que la ideología de género, justamente por una simple razón, que así como la ideología de género no se reconoce como ideología, el problema es que la contragénero no se reconoce como ideología, pero además denuncia el carácter ideológico de la del frente. Bueno, entonces es un tema bien duro, ¿no? La ideología de género, yo, por lo menos en mi país y en mi universidad, es absolutamente beligerante e ideológica. Y tienen, como os he dicho, su propio máster de género y tienen sus propuestas para los planes de estudio, para introducir las asignaturas transversales, su léxico es beligerante y muy activo, o sea que como será, ¿no? Y nosotros, vamos, por lo que a mí hace, desde luego, yo no considero que haya que contraponer una ideología anti la ideología de género. Pero es lo que pasa, es una marcha de 800.000 personas marchando en contra de que alguien apruebe una ley sobre si los hombres se pueden casar o no. A mí me parece no solamente una respuesta ideológica, sino que tiene características típicas de la ideología de la marcha, ¿no? Sí. El cardenal sale diciendo... Es por la vida. La marcha es por la vida, no es por el matrimonio homosexual. Bueno, ok, en todo caso igual pasa con la vida, pues, porque la vida es una cuestión que se define también con cierta relatividad desde que se define la vida. Es totalmente relativo. Científico. Es un dato científico. Es un dato científico, pero la ciencia cambia, pues. La ciencia pre-galiliana decía que la Tierra era plana, es un dato científico. Bueno, pero una cosa es la discusión filosófica de las cuestiones y otra cosa es la discusión sobre la conveniencia de una determinada práctica de acción política o de influencia a nivel social, ¿no? Eso es otra cosa. Que son discutibles y me parece que para influir en la sociedad de una manera o de otra me parece pertinente una determinada acción u otra. Bueno, eso en todo caso es opinable, ¿no? A mí, con esta cuestión, tengo como una cierta conjetura de que parece que viene de arriba, porque está simultáneamente siendo introducida en muchos países y me suena a una apuesta a un experimento social, ¿no? Pareciera que hay algunos que tienen bastante poder que dicen, bueno, vamos a jugar a ver qué tal sale esto y a ver si se logra que una serie de cosas que parece que van contra el sentir de mucha gente a arrastre de siglos, a ver si a base de una serie de políticas, influencias y mecanismos logramos repartir esto en la sociedad y a ver qué pasa, ¿no? Parece un cierto experimento social, ¿no? Hecho por quienes están en condiciones de hacer un juego de esta naturaleza, claro, que no... Amigo de esa idea de que... Porque más allá de que si es bueno o malo, en parte o en todo, una cosa u otra, es... Bueno, y porque esta es la agenda, ¿no? Porque podríamos estar discutiendo otras muchas cosas distintas. O por qué no seguimos los procedimientos usuales actualmente en Occidente de participación democrática, ¿no? Pues finalmente que el pueblo decida lo que le dé la gana, ¿no? El pueblo soberano y se vote lo que quiera, ¿no? Y el que quiera presentar su propuesta, pues que la presenten, se someta a votación y lo que sea. No se está siguiendo este procedimiento, ¿no?
no solían Pues decir somos eso. un pueblo homogéneamente culto, pues además, ¿no? No todos pueden tomar... Bueno, culto o inculto, pero Lo que pasa tampoco es que- los cultos locales son los que están, porque no tienen el poder de orquestar esto. No, claro, pero quiero decir, si se somete todo a la democracia simplificada que tenemos, el problema es que... Bueno, el tema es problemas. que ni tú ni yo estamos en condiciones de decidir si se va a someter democráticamente o no. Pero hay unas instancias que al parecer han decidido que esto no se va a someter al procedimiento democrático por las razones que tengan, ¿no? Y lo están haciendo. Entonces, a mí me preocupa más la cuestión de la libertad social, de configurar una sociedad, sus propias maneras de proceder, más que, y esto me parece más relevante que la cuestión de que si adopción homosexual sí, adopción homosexual no, o si unos baños sí, otros baños no, porque lo otro es más relevante, ¿no? Y termina afectando también a la libertad de pensamiento y de expresión, porque hay de aquel que no esté de acuerdo, ¿no? Yo creo que debe de haber esas instituciones o grupos, poder de presión, lobbies, que pueden programar campañas de troquelado social e intentarlo. Yo creo que con esta se arriesgan mucho, eso es lo que a mí me parece. Porque todo lo que sea intentar una autonomía respecto de la naturaleza, a mí me parece arriesgar. Las consecuencias puede salir mal, pues en ese sentido puede salir mal. Un experimento se sabrá cómo sale después de hacerlo, ¿no? Sí, pero hay Pero ya hay experimentos, tú países- dices, hay experimentos que tienes cierta fiabilidad y dices, me voy a tirar de la litera de arriba al suelo a ver cómo caigo, te vas a romper el codo, eso es lo que va a pasar. Está clarísimo. Decía así justo, perdón. Hay países que Otra ya vez tienen, no, por favor. No. Hay países que ya tienen en esta ideología, vamos a llamarlo así, varios años. Y hasta donde yo sé, no es que se ha duplicado el número de homosexuales que hay. O sea, El nivel de vida en muchos casos es mayor que el nuestro, ¿no? ¿Cómo? El nivel de vida en muchos de esos países es mayor que el nuestro, el nivel Exacto. cultural, el nivel académico, el Ujú. respeto a las instituciones. no, el respeto a las lo que leyes. se ha logrado, entiendo, en esos países es que los que son homosexuales tengan, digamos, una mejor calidad de vida que las que viven aquí o en otros países con mayor ¿Qué represión. razón de razón? Pues eso decía yo antes, que exigen un respeto, que no por mis opciones, no por la conducta, se me juzgue, se me margine. Bueno, y eso es lo que he dicho, yo creo que eso es lo que evita oponer una ideología a otra. Si consideramos que la persona está por encima de todo lo demás, entonces somos personas que nos tenemos que entender. Exacto, pero el problema es que, por ejemplo, en muchos casos se politizan ciertas... O sea, es interesante quiénes bloquean los debates acerca de la igualdad de género, que es el término que se usa. A mí no lo voy a discutir si es bueno o malo, pero los que bloquean los debates sobre la igualdad, por lo menos en el Poder Legislativo, son gente que representa, no sé si decir grupos de poder, pero grandes grupos de personas que lo que hacen es sostener la primacía de un tipo de personas sobre otra, o sea, y el derecho de unas personas a ser más libres que otras o a expresarse de una manera más libre que lo que expresan otros. O sea, el gran problema no es, yo creo, si es que los homosexuales existan o no existan, porque existen, si es que se besan o no se besan en la calle, porque pasa o no pasa según la ganas que tengamos de soportar verlo, si es que se puede hablar así tan feo. Pero, o sea, el hecho es que de pronto hay gente que quiere decirle a las personas cómo deben vivir desde una perspectiva que no pretende dialogar, y esa perspectiva es puramente ideológica, y además los políticos se aprovechan de eso. O sea, nuestros políticos representan lo que tengan que representar. En el Perú pasa eso, representan lo que tengan que representar para ganar votos, y la gente acá vota ideológicamente. Voto porque me representa, para que representan mis intereses, ni siquiera voto razonando si es que este tipo representa intereses de la nación. O sea, desde ambas perspectivas, la ideología de género tiene sus temas, pero el antigénero es igual de dañino, y no solamente es igual de dañino, sino que construye institucionalidad del daño, porque somos más, según ellos. Es como si la democracia pudiera decidir qué personas son más dignas de comportarse como quieren que otras, ¿no? En el Perú pasa eso, no sé fuera del mundo, pero aquí, o sea, todos los representantes de los valores tradicionales son gente nociva. Hay que ver la lista de congresistas que apoyan todas las iniciativas de bloqueo del debate Regresemos sobre... a lo que es. Hay una Esto cosa es que dijo que me un parece es un importante. ámbito de... Sí, uno puede
puede ser más libre que otros. Una persona, en el ámbito filosófico, ¿no? Uno puede ser más digno que otro, uno puede ser... leí por ahí que decía que el hombre era el único ser que puede, el animal no, como decir, retroceder o hacerse menos persona, porque el animal no puede dejar de ser animal, ¿no? Pero nosotros sí podemos dejar de ser menos dignos por nuestras propias acciones que nos lleva a ser. Pero uno puede dejar de ser menos libre sin necesidad de estar en la cárcel, me refiero, ¿no? Bueno, yo creo que los vicios corrompen a la persona. Y Pero no la hay que anulan. quitar libertad. Eso es de verdad. Quitan la libertad por el vicio mismo. Claro. Pero la persona es mucho Lo más que que pasa sus es vicios. que los vicios, las virtudes o las cualidades y los defectos que uno contrae con la vida son siempre operativos. Y la persona es lo que está detrás. La persona, mientras haya vida y mientras siempre puede cambiar, siempre puede enamorarse y de repente todo se le va, porque la experiencia del enamoramiento es esa, la que tienen los psicólogos, que son capaces de cambiar un niño problemático que de repente enamorado y ya todo desapareció, se desaparecieron todos los males. De manera que como la persona siempre está, aunque la conducta en determinadas situaciones haya contraído malos hábitos o malas compañías o malas circunstancias de vida, la persona siempre puede dar de sí, siempre puede. Yo soy muy optimista en el potencial que tienen las personas. Pero vivimos, creo, yo no soy bueno para diagnósticos sociológicos, pero me da la impresión que vivimos en una sociedad donde esto que estás mencionando está silenciado, porque si estas discusiones cayeran en un terreno donde se tiene mayor conciencia de lo que es un ser humano, más allá de que unas determinadas acciones pues generen virtud u otras generen vicios o dañen a la salud física o psicológica, oye, pero que nos estamos olvidando de lo importante es la persona, lo que está ahí detrás, y de esto no se habla, no se trata, no, está fuera del discurso, tanto de unos como de otros, ¿no? Sino que creo que no lo tenemos ni siquiera en la cabeza. Luego tú puedes decir, efectivamente, no cuentan con... No, donde se habla de la persona es muy caro, ¿no? Acá en el MGO se habla de la persona, pero hay que pagar 100.000 soles. Pero Bueno, hay un procedimiento que se llama postular, ser admitido y plantear unas condiciones que faciliten el seguir el programa y ser razonable. Hay becas, medias becas, etcétera, Las ¿no? instancias donde el tema de la persona se debate son privativas, porque además de eso ni siquiera hay intención de... Bueno, la asistencia a los coloquios de filosofía es gratuita. Sí, no, pero por ahora. Eso es lo que me preocupa, pero fuera de eso... Bueno, es que no se habla de... porque no hay voluntad de diálogo. O sea, bueno, acá podemos dialogar. Yo también, bueno, coincido. Vuelvo a reiterar que probablemente me equivoco porque no soy bueno en diagnósticos. Faltan espacios de diálogo donde haya intercambio de razones, de argumentos, con cordialidad, bueno, educación, buen humor. Lo que pasa es que el hombre no se ha entendido siempre como persona, se ha entendido más como un animal racional, se ha entendido como un sujeto autónomo que se construye a sí mismo, y no podemos ahora hacer otra cosa más que entre todos darle vueltas a pensar lo que significa una persona, con todo lo que promete, con todo lo que da de sí, con todo lo que haya hecho, lo que haya hecho, esté haciendo lo que esté haciendo, siempre es fecunda, siempre aporta, siempre podemos contar con ella, siempre hay que confiar en lo que la persona puede hacer e ir introduciendo ideas sobre lo que es la persona en pequeños círculos o en amplios círculos, en youtubers y en libros y en vídeos y tal. Y en participación política, además, ¿no? Y que los políticos y la sociedad se empiece a considerar a los hombres como personas, no como animal racional, no como un sujeto autónomo que se hace a sí mismo, cada uno busca su propia vida y entonces hay una guerra de todos contra todos. Esto lo han pensado los filósofos y la gente, y entonces si pensamos eso, que cada uno va a su interés y entonces pues si esa es la idea que tenemos de fondo, pues así le diremos, esa es la sociedad que nos salvará. Y en cambio, bueno, vamos a ir pensando qué significa ser persona, coexistir con otro, y las virtualidades que tenemos, vamos a ir pensando. Bueno, si me permites una cuña publicitaria, yo estoy a punto de publicar un libro corto, ilustrado, que se titula Persona, para intentar explicar esto. Y el doctor Juan García me acaba de dar un libro que va a competir con el mío, que seguramente es mucho mejor, y que también intenta explicar lo que es persona y que va a ser publicado próximamente. Bueno, es decir, tenemos una asignatura pendiente, pero empieza a haber medios para que el que quiera conocer otras versiones, pues... Y sobre todo que la gente lo piense, porque
porque, claro, lo que nosotros, yo soy filósofo, tú te dedicas a gobernar. No sé muy bien qué soy. Pero Estoy a la búsqueda de mi identidad. Hay política, hay gente que representa a los estudiantes, hay gente que trabaja en la minería, hay gente, pero si todo eso empieza a pensar que es persona, o cómo veo yo, empiezo a considerar personas a los que están conmigo y a los que están contra mí y a aquellos con los que tengo que comerciar, pues iremos entendiéndonos mejor, y lo que no hemos descubierto yo como filósofo ni tú lo descubrirán ellos como empresarios o como lo que sea. Y es que a mí me parece que esto de considerarme como persona es nuevo. No es que todos lo supiéramos desde siempre y no lo hayamos sabido aplicar. Es que el hombre no se ha entendido como persona, se ha entendido como un animal racional, y se ha entendido como un sujeto autónomo, y se ha entendido como una naturaleza. Y entonces empezar a pensarnos como seres personales, como seres que coexistimos con otros, como seres libres. Y por tanto que lo más importante es que muchos problemas, la mejor manera de resolverlos es por superación, ¿no? Sí, ofreciendo una alternativa, que lo que nos genere sea otros problemas, otras cosas, como vamos a ver cómo hacemos una sociedad de personas libres. Pero nos olvidamos de otras antiguas discusiones o prejuicios o valoraciones que teníamos sobre... Una de las palabras que... Creo que ibas a preguntar. Sí, pero dale, eso sí. Una de las palabras que más se menciona en los discursos políticos contemporáneos es el tema de la identidad. Inclusive está ahí toda una gama de políticas identitarias. Ahora, de acuerdo a la antropología poliana, que es la que desarrolla, ¿cómo es que se conoce la identidad de uno mismo? Si no caemos en el reduccionismo de pensar que solamente somos nuestra inteligencia y lo que pensamos sobre nosotros mismos, no somos realmente quienes somos. Entonces, ¿cómo definimos realmente cuál es nuestra identidad? Bueno, yo no sé si ese es el problema, porque a lo mejor lo que se entiende por la identidad de una persona no es importante. No es importante, pudiera no serlo. Yo estuve en un congreso en el que se discutía sobre el sí mismo, y la identidad del sí mismo, y la identidad narrativa, y la identidad de nosotros, formas de establecer la identidad. Bueno, y a mí no me importa mucho saber quién soy yo. Yo prefiero... En aquel momento jugaba una final de la Copa Europa al Real Madrid y dije, yo quiero que el Madrid gane la Copa Europa. Eso es lo que a mí me llenaría, es eso, no que me resuelvan el problema de decirme quién soy. Tal vez el hombre es un ser tan abierto, tan heteroreferente, tan coexistente con los demás, que no es tan importante que me digas quién soy. Yo soy pues el esposo de esta señorita, el padre de estos hijos, soy el empleado de esta universidad, soy tal, y me dices, no, pero no me interesa mucho volverme sobre mí para ver cuál es mi identidad. O sea, más bien me identifica lo que hago y las personas con las que convivo. Y ¿esto te dice algo? ¿Esta actitud? Bueno, revisando los archivos polianos tampoco encuentro mucho acerca del tema identitario. ¿Por qué es que cree que la identidad existencial es Dios y que todo lo demás carece de identidad? Sí, vos decía que la única identidad es Dios, no hay otra identidad. Y carece de identidad, pero carece de identidad significa eso, que solo yo, para ver quién soy yo, solo no se me puede considerar, o se me está falseando. Yo estoy abierto, soy el padre de este, quiero aquello, el esposo de aquella. No soy una realidad átoma que en mí se pueda encontrar cuál es mi identidad, sino que soy abierto, estoy en el mundo, coexisto con otras personas, y más bien mi identidad sería dual, o sería como aquello que decía Hegel, toda autoconciencia exige dúplica, son dos, el amo y el esclavo, el esposo y la esposa, el padre y el hijo. Andamos a la búsqueda del otro yo. Andamos a la búsqueda de la réplica, de alguien que nos acoja, con quien coexistir. Esto es un discurso filosófico. ¿Qué añadiría o qué corregiría el cristianismo sobre esto que acabas de mencionar?
porque también pareciera que vivimos en un país mayoritariamente católico, y los que no son católicos la mayoría son cristianos, pero me da la impresión de que no tenemos ni idea de cuál es el cogollo, el mensaje del cristianismo. Yo lo he preguntado en ocasiones a públicos. Lo que pasa es que... se encuentra una dificultad cuando dicen, bueno, pero ¿qué dice la doctrina cristiana? Yo puedo poner en relación lo que yo pienso con el cristianismo como yo lo entiendo y vivo. Eso no quiere decir, seguramente se puede pensar sobre otra cosa que la que yo pienso, y se puede ser cristiano pensando de otra manera, y por tanto no me puedo, aparte de porque no tengo ningún título, filósofo soy, llevo 30 años siendo profesor de filosofía, pero de cristianismo y de teología no tengo nada, no tengo ningún título de autoridad. Pero yo, obstante, yo creo que si el hombre es un coexistente que busca aceptación, correspondencia, la réplica, pues el cristianismo consiste en que Jesucristo ha venido a buscar lo que el hombre necesitaba, Él ha venido a darlo. Por tanto, eso es completamente, por así decir, solidario lo que yo pienso con lo que el cristianismo afirma. Yo pienso que el hombre busca a alguien que le quiera, y Cristo ha venido a decir, pues sí, yo aquí estoy. Ese soy yo, el que te quiere, o el que te acepta, o el que te comprende, ese soy yo. Para mí esa es la compatibilidad. ¿Qué tanta falta hace una antropología del deseo? Porque esa es otra palabra fetiche que siempre ha estado ahí rondando como un fantasma, ¿no? Una antropología del deseo, y qué tanto se exacerba y se lleva hacia un determinado fin en una sociedad como la que vivimos, ¿no? Que vendría a ser neoliberal, donde pareciera ser que hay una suerte de exacerbamiento de los deseos. Bueno, y sin embargo los deseos son importantes. Yo creo que los deseos han sido marginados precisamente por considerar que lo importante del hombre es la razón, la autoconciencia, la subjetividad, y los deseos en cierto modo son corporales, son afectos, son estados de ánimo, son apetencias, y sin embargo como el hombre es persona, sí, pero es persona corpórea, que tiene que nacer, crecer, dominar su propio organismo para poder hacer cosas, incluso para hacer cosas para los demás. Yo a los deseos los considero muy humanos, eso es lo que digo, muy humanos, y me parece que no se comprende bien a una persona sin atender a sus estados de ánimo, sus afectos, deseos. No los considero inferiores a la inteligencia o a la voluntad o a la autoconciencia o a la conciencia, sino que me parecen humanos porque creo que el hombre es una persona corpórea y por tanto algo muy digno de atender, pero además me parece que es muy lógico, porque la convivencia normal con las personas, hasta que uno te diga quiero un poco de agua y le das agua. Y dices, pues me apetece, ¿y qué te apetece dar un paseo ahora? Pues te acompaño, me voy contigo. Y contamos con los deseos como cosa no ya positiva, no ya neutra, sino positiva, y los atendemos porque los vemos normales. Y sin embargo, resulta que la conceptualización del ser humano pues no han ocupado un lugar suficiente, no se ha atendido suficiente a ellos. O se les ha atendido como para refrenarlos. Los deseos tenían que estar ordenados, o tenían que estar moderados, o tenían que... Y el ser humano parece que tiene muchas dimensiones, y siempre los patinazos es por extrapolar una, situar una y olvidarnos de las demás, o esta o la otra. Y dice, no es o naturaleza o cultura, es que no es naturaleza o cultura o deseo y voluntad, sino que es las dos cosas, ¿no? La es complejidad no del es ser humano, la complejidad del ser humano, porque además sobre qué es así, que es todo, es y no o, sobre qué es así, eso permite luego mucha variación entre unos y otros, porque claro que hay personas más cerebrales, más intelectuales, que la conciencia la entienden, o la subjetividad, y hay personas más afectivas, más sentimentales, que dependen más del estado de ánimo, y hay personas con naturaleza que duele el estómago, y hay personas que tienen un cuerpo muy resistente y una salud de hierro, y pasan del cuerpo, hacen lo que sea, madrugan, comen, y no les pasa nada, y en cambio otro que tiene el cuerpo más debilitado, y cuando pasa un rato ya me he cansado, ahora me tengo que sentar, y entonces la pluralidad de tipos de caracteres, de formas, que luego es formas de vida, porque ¿y por qué se vive de esa manera? Y ese otro de la otra. Hay que leer mucho, pues hay gente que lee mucho y hay gente que no lee nada, ¿por qué teníamos que ser todos iguales?
pues hay unos que disfrutan con eso y otros que no, y entonces no solo es que sean muchos factores, muy complejo el ser humano, sino que eso permite mucha variación entre los tipos de cuerpos. Claro, porque finalmente no hay dos personas que sean la misma persona, ¿no? Y eso de decir el hombre tiene que ser así o tiene que ser así, pues uno sabrá así y otro sabrá así. Regresando a la primera raíz que dio sobre la ideología de género, sobre que el hombre se está volviendo sibarita, ¿no? Esa tendencia que creo que ha existido desde siempre. Cuando pasas el nivel de sobrevivencia, o sea, cuando ya tienes comida asegurada y empiezas a sofisticarte, ¿no? Eso es proclive a excesos. Ya. Siempre. Lo que está pasando en la humanidad es que estamos como especie, estamos dejando la etapa de luchar por nuestra sobrevivencia. De hecho, por ejemplo, la pobreza extrema este año ha bajado del 10%, estamos en 9 punto algo por ciento, y se espera que en 15, 20 años la pobreza extrema podría desaparecer prácticamente del mundo. Ojalá. Pero yo no lo miraría desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista de que el hombre, por su inteligencia y por su voluntad, es capaz de siempre crecer, aumentar sus conocimientos, aumentar sus obras, siempre ir a más. El cuerpo no puede crecer siempre, tiene un límite, su crecimiento, del hombre y de cualquiera de los otros, de los animales. Y entonces en las actividades que hacemos con el cuerpo, como el espíritu es más, y siempre quiere ir a más, y siempre quiere crecer, pues se puede hacer uno sibarita, exquisito, entendido en vinos, pero generalmente eso termina, esos excesos, en todas las dimensiones de la conducta corporal del hombre, que está en la sexualidad, pero está en la nutrición, está en la bebida, esos excesos terminan mal, porque el cuerpo se cansa, se agota. Claro, pero la naturaleza no perdona, así que lo que se exceda mucho, eso es lo que pasa. Van a cobrar la factura. Pero eso procede de que el espíritu del hombre sí puede crecer siempre. Ojo que discrepo en que el hombre no cambia. Hasta 1970, un chino promedio vivía a los 30 años, 30, 32 años. Bueno. Ahora viven 100 años. Esos datos que los contó en 1930, nadie de ningún chino se vea. Hay que irse. Ahora hay que ir a la cámara. Pero sí que ha cambiado la esperanza de vida, sobre todo se mejora por la salud, por el agua corriente, por tal, por cual. Y ahora los españoles dicen que viven más, porque claro, solo les gusta caramelos y leche y yogures y tal, toman mucha vaca y crecen más. No, tú ves la armadura de Enrique VIII, no sé si has tenido oportunidad de verla, en los museos, y es un hombre pequeño. Pero bueno, sí, hay cambios. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues eso.